Hola, ¿qué tal? Nos consultan mucho por adicciones en la clínica. Y dentro de esas adicciones hay unas que son muy importantes porque crean daño real físico en las vías superiores. Por ejemplo, una adicción sumamente frecuente es la del cigarro. Sumamente difícil. Pero te quiero explicar la fisiopatología que en realidad ayuda mucho para comprender y eliminar ese vicio. Porque la buena noticia es que se puede, pero hay que comprender cómo funciona. Todos los vicios, todos, son creados. Un ejemplo, tú que fumas y quieres dejar el cigarro, por favor no me digas que la primera vez que lo probaste dijiste, wow, qué delicia. No, obviamente la primera vez tosiste, te irritó la garganta. Al día siguiente, si te fumaste más de un cigarrillo, probablemente amaneces con la garganta irritada. Vamos a decir que te tomaste tu primera cerveza. Que levante la mano al que le gustó la primera, nadie la va a levantar. No es un sabor como un chocolate o un postre que dices, wow, porque esa es otra adicción grave, la de la azúcar. Pero vamos a hablar un poquito de la adicción al cigarro. Es, como te decía, un gusto adquirido. Te lo impones tú mismo. Me quiero ver cool. ¿Cómo voy a estar en una esquina de una discoteca sin hacer nada? Dame un cigarro. Y ahora sí soy alguien importante. Y así sucede con todos los vicios. El cerebro va creando circuitos. Tenemos un circuito de la gratificación, que es cuando algo ya nos gusta o estamos enganchados a eso, como en este caso el cigarro. El fumar crea una gratificación dentro de la corteza cerebral, en el lóbulo frontal, que hace que tú te sientas bien. Y al contrario, hace que te sientas muy mal si no estás supliendo del químico que desencadena ese circuito de gratificación dentro de tu cerebro. Entonces, dentro de los problemas que vemos en la clínica por el cigarro, el más grave, por supuesto, es el cáncer. Entonces, ¿cómo romper ese ciclo que yo mismo creé? Lo creé en el consciente porque quería ser alguien del grupo, pertenecer a ese grupo cool que fuma, que se ven grandes, se ven poderosos, y yo quiero pertenecer a eso. Entonces tú lo creaste dentro de ti. Creaste ese deseo y con el deseo te impusiste esa necesidad que poco a poco, producto de los químicos que eso contiene, creaste un circuito en tu cerebro. El cerebro es capaz de crearlos. Crea circuitos de todo tipo y para diferentes sustancias y situaciones. Entonces, vamos a ponerte un ejemplo de la vida real. Nosotros hacemos endoscopías en la clínica. Eso nos permite hacer un diagnóstico temprano. Tenemos ya 33 años de hacer endoscopías. Es más, la primera laringoscopía con video se hizo en la clínica. Eso significa que hemos visto muchísimos cánceres. Los detectábamos a tiempo y muchas veces se tenía que hacer una biopsia, se le informaba al paciente que su problema se llamaba cáncer laríngeo. La inmensa mayoría de las veces en etapa inicial.
se le informaba y el paciente tenía que tomar una decisión. O sigues fumando y el cáncer sigue creciendo, o dejas ese cáncer, te operas y te libras. Es algo que cuento muy frecuentemente a mis pacientes porque es un caso de la vida real. Uno de mis pacientes se le informó, tal cual estábamos mencionando. Me dice, permítame un segundo, voy a salir un momento. Yo lo comprendí de inmediato, pues es una noticia que te mueve la silla, te mueve la tierra que pisas. El paciente salió, se tardó 2 minutos, 3 minutos y dije, bueno, vamos a darle tiempo, veamos otro paciente. Terminamos de ver el paciente con el diagnóstico de cáncer, informó que estaba listo para volver a pasar, pasó y me dijo, salí a fumarme el último cigarrillo. A partir de este momento ya no fumo más. ¿Qué pasó ahí? Lo que sucedió es que hubo un cambio en el cerebro, porque el cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad. Eso significa que él adquirió en ese preciso momento, debido a la sobreposición de un deseo sobre otro, adquirió el vicio porque quería pertenecer a algo, a un grupo, verse de determinada manera. Pero ahora estaba tomando otra decisión. Y esa decisión es, quiero vivir. Entonces, esa famosa fuerza de voluntad, que es eso, la sobreposición de un deseo sobre otro, quiero fumar, pero quiero más vivir, le permitió que se sometiera a su cirugía, se le hizo todo lo que había que hacerle y él vive una vida en paz, tranquila, sin cáncer y sin fumar. Entonces, ¿cómo hacemos para dejar algo que ya está en nuestra impronta cerebral? Lo primero es comprender que lo que se resiste, persiste. Eso significa, este paciente sufrió un trauma, un choque intenso, muy fuerte, que le facilitó el proceso de decir, ya no fumo más. Pero en términos generales, esa no es la causa, lo hacemos y se indica por razones de salud general. No es que todos los pacientes que fuman tienen cáncer o deben de hacerse una endoscopía, no. Pero obviamente es fácil entender que si tú vas con tu médico y le dices que te fumas 20 cigarrillos al día, lo primero que te va a sugerir, dejémoslo, ¿no? Pero, ¿cómo hacer? Entonces no es a base de fuerza de voluntad, porque para eso se necesita, como te decía, que algo suceda que te haga tomar esa decisión. De lo contrario está difícil. Pero ahí te va. No es combatiendo, no es resistiendo, porque lo que se resiste, persiste. Cuando consciente y subconsciente batallan, el subconsciente siempre ganará. ¿Por qué? Porque está dentro. Es algo que surge de la aparente nada, pero que está dentro de tus emociones, lista para salir ante el primer estímulo u oportunidad. Entonces tenemos que irlo cambiando desde el consciente, de una manera lentamente progresiva, pero efectiva. Digamos que tú te fumas una cajetilla al día. ¿Qué pasaría si yo te digo, vamos a ponerte de una manera ejemplificante, tu nombre Pedro? Pedro, vamos a intentar que dejes de fumar. No puedo. Me fumo 20 cigarrillos al día y si puedo más.
Ok, no es que tú vayas contando los cigarrillos, no es que digas, bueno, me voy a fumar 20. No, o sea, ni tienes esa meta. Tú agarras una cajetilla y te la acabas. ¿Qué tal? Que es lo que hacemos en la clínica, que agarramos la cajetilla y cortamos los cigarros a la mitad. Sí, te vas a fumar 20, pero te vas a fumar 20 mitades. Es importante porque la cantidad de químicos tóxicos que entran a tu cuerpo se ven reducidos a la mitad. Y también es importante porque tu cerebro está procesando el hecho de que sigues fumando y satisfaciendo esa necesidad creada en tu cerebro. Pero así como la creaste, la puedes ir quitando, llenando, porque toda adicción se tiene que llenar con otra cosa. Si no, queda siempre en el subconsciente esperando el momento oportuno para resurgir, como le sucede frecuentemente a los alcohólicos. Entonces tú cortas la caja, 10 cigarrillos, y ahí sí empieza un esfuerzo, pero es importante que suceda porque ahí es donde empiezas a cambiar el circuito y dices, sí, tengo deseo, pero tengo la capacidad, producto de que no luchaste con la primera mitad, tengo la capacidad de fumarme solo 10. Lo que voy a hacer es distribuirlos estratégicamente durante el día para que pueda satisfacer mi deseo de fumar y no sufrir. Y así continuamos por el resto del tiempo hasta que llega el momento en que ya te fumas una mitad en el momento más deseado del día. Y esa mitad la vas a prolongar el tiempo que sea necesario hasta que digas, ya no la necesito. ¿Funciona? Sí, la mayoría de las veces funciona muy bien, por supuesto. No es que yo a mi amigo le diga, hey, deja de fumar. No, es algo que tiene que surgir en una consulta, cuando tú vas con tu médico de confianza y precisamente vas para que te ayude a dejar eso. Ese deseo que tienes interno es el que va creando la fuerza de voluntad para dejarlo, porque no vas a ir a pagar una consulta para que te digan algo que no quieres hacer. Normalmente cuando hacemos eso es porque algún sustito se lleva el paciente en algún examen y dice, bueno, al menos voy a tratar. Así que las adicciones no se combaten con esfuerzo, se combaten con ciertas técnicas que permiten, y esta es una de muchas, estoy poniendo un ejemplo para que veas que realmente es posible. Puedes dejarlo posterior a un impacto serio, como podría ser una noticia tan grande como recibir una biopsia que te indique que tienes un cáncer, ojalá que un cáncer in situ, o sea, en sus inicios, o que surge en ti producto de empezar a sentir ciertas cosas que no sentías, tosecita continua, cansancio, falta de resistencia, etc. Y digas, creo que hasta aquí. Así que se puede, hay diferentes métodos. Este es un pequeño ejemplo nada más, pero tienes que entender que los vicios generalmente los creaste tú, pero también tú puedes sacarlos adelante cambiando el circuito de la gratificación del cerebro gracias a la capacidad de readaptación que tiene el mismo. Que tengas un lindo día.